Pasamos a la segunda parte de la clase de barreras no arancelarias. Y vamos a ver las cuotas de exportación, que también se llaman restricciones voluntarias a la exportación. Estas cuotas funcionan así. Imaginemos un país como Japón que fue ganando competitividad en la industria de un producto en particular, por ejemplo automóviles, y empezó a exportar cada vez más y más unidades a otro país, por ejemplo Estados Unidos. Este es el ejemplo clásico de cuotas de exportación porque de hecho fue lo que pasó en Estados Unidos en la década de los 80. Lo que observan las autoridades de Estados Unidos es que cada vez la competencia japonesa es más y más fuerte. Entonces le solicitan a las empresas japonesas y al gobierno japonés que voluntariamente, entre comillas, restrinjan las exportaciones de estos productos a Estados Unidos. Es decir, son voluntarias en el sentido de que el país exportador las impone o las desarrolla voluntariamente, pero a pedido del importador. Y esto lo hace con la esperanza de evitar restricciones comerciales que sean más severas o más restrictivas a futuro, es decir, bajo la amenaza tácita de que en un futuro Estados Unidos imponga aranceles o imponga cuotas de importación más restrictivas. Es decir, se trata de una restricción en la cantidad de unidades que se exportan de un determinado bien a un determinado país. El impacto negativo para los consumidores es el mismo que un arancel equivalente o una cuota de importación equivalente. Y el impacto positivo para los productores es el mismo. Pero, como se van a imaginar, con el arancel el gobierno de Estados Unidos recauda el monto del arancel. O con la cuota depende de quién se haga de la renta de la cuota de importación. Pero con las cuotas de exportación son los exportadores del otro país, en este caso los exportadores japoneses, los que se quedan con la renta de la cuota. ¿Y por qué? Porque el país exportador, Japón, es quien las administra y las reparte entre sus empresas. Imaginemos lo que pasaba en los 80. Japón estaba siendo cada vez más eficiente y más productivo en esta industria. Producía autos chicos adaptados al mercado japonés que consumían poco combustible y en esa época empezaron a ser muy valorados en Estados Unidos porque por la crisis del petróleo el petróleo había aumentado muchísimo. Por la otra parte, Estados Unidos solía hacer autos muy grandes y con mucho consumo de combustible. Entonces, las empresas japonesas podían vender sus autos en el mundo a un precio competitivo y rentable. Pero las empresas elegidas en este programa de restricciones voluntarias a la exportación tenían además la posibilidad de vender determinadas cuotas en Estados Unidos a un precio superior. Recordamos que lo que hace una cuota, ya sea de importación o de exportación, es restringir las cantidades importadas de un bien, con lo cual su precio en el mercado interno aumenta con respecto al precio mundial. Y es este aumento del precio el que justamente le permite a los productores más ineficientes de Estados Unidos, en este caso, del país importador, que puedan permanecer en el mercado. Entonces, en síntesis, eran las empresas japonesas, de acuerdo al reparto que hacía el gobierno de Japón, las que se quedaban con esa renta de la cuota. Este ejemplo de Estados Unidos tenía un carácter temporal. Se pensaba que esa cuota de exportación le iba a dar a las empresas de Estados Unidos el tiempo necesario para reconvertir la industria y producir autos más adaptados a la nueva situación que se estaba viviendo. Lo interesante es que lo que hicieron las empresas japonesas fue muy inteligente, porque usaron esta restricción para mejorar su imagen. Mandaron los mejores modelos con prestaciones de lujo, como si fueran modelos estándar o base. Esto podían hacerlo porque eran muy eficientes en la producción y porque estaban innovando permanentemente. Entonces, esta aparente limitación en realidad les dio una oportunidad para obtener una rentabilidad importante y para mejorar mucho la imagen de sus autos en el mercado de Estados Unidos. Otra manera de proteger a los productores nacionales de un determinado bien, que no sea mediante aranceles, es mediante la exigencia de requisitos de contenido nacional. Estos requisitos o requerimientos establecen el porcentaje mínimo del total del valor de un producto que tiene que ser producido en forma nacional para que el producto no pague aranceles. El objetivo entonces es incentivar a las empresas nacionales o extranjeras que venden los productos en el país
a que incorporen insumos nacionales en los productos. Y con eso se promueve la industria local, la producción local y la contratación local de trabajadores por parte de esas industrias que proveen los insumos. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que Argentina importa veleros de Italia. El 100% de los componentes son extranjeros. Se le puede pedir que un porcentaje, por ejemplo el 10% del valor de los componentes, sea de producción argentina para pagar menos aranceles. Así se incentiva o se fuerza que las empresas italianas le compren a empresas nacionales estas partes o componentes. ¿Cuál es el inconveniente para las empresas italianas? Que los componentes argentinos pueden ser más caros, de menor calidad, puede generar inconvenientes en la organización de la empresa el hecho de tener y manejar nuevos proveedores que comprendan los requerimientos de la empresa y demás. ¿Cuál es la ventaja? Que al pagar menos aranceles, los veleros van a ser más baratos y se van a vender más en el país. Pero claro, no todos los baratos que serían si tuvieran el 100% de los componentes importados y pagaran 0 aranceles, que sería la situación más conveniente para el consumidor. Entonces, si el mercado argentino es interesante o si el costo adicional de los insumos más caros es compensado por las ventas adicionales que se puede tener en Argentina, la empresa de veleros puede evaluar la propuesta. Otra alternativa es que si el mercado argentino fuera muy grande y el porcentaje de contenido nacional requerido fuera muy alto, las empresas italianas podrían instalar una planta acá, que procese parte de componentes importados y parte de componentes nacionales. Los requisitos de contenido nacional también se le pueden pedir a una empresa nacional. Por ejemplo, para proteger el mercado de velas, que podría ser un insumo, se le puede poner un arancel o se le puede limitar la importación de velas mediante cuotas. También se puede obligar a las empresas de veleros o solicitar a las empresas de veleros a que importen todas las velas que quieran, siempre que un porcentaje, la mitad por ejemplo, o el 30%, sean de producción nacional. Esto protege a los productores de velas en el sentido de que les asegura cierto mercado o les permite aumentar la producción, pero a costa de generar ineficiencias en las empresas productoras del bien final y un mayor precio para los consumidores. Como vemos, esta medida genera consecuencias para todos los agentes involucrados. Para la empresa productora del bien final, ya sea nacional o extranjera, para la empresa que fabrica los insumos en Argentina y es la que está protegida, para los consumidores y para los trabajadores de la empresa de insumos. Entonces, en base a la lectura del capítulo, les propongo que asignen estas frases a quién puede haberlas dicho. Hay algunas que puede que no las haya dicho nadie porque no se aplican a esta situación. Al final de la clase les vamos a dar las respuestas para que puedan contrastar las suyas. Pasamos a analizar ahora el caso de subsidios a la exportación. Esta medida de apoyo a la producción nacional consiste en pagar un determinado monto fijo o un porcentaje a las empresas que exportan un determinado bien, solo por las unidades que exportan. Lo vamos a analizar a través de un análisis de equilibrio parcial porque estamos analizando solo un bien. Por ejemplo, el mercado de trigo de Estados Unidos, que es un bien que está muy subsidiado en Estados Unidos. Como es un producto de exportación, vemos que el precio mundial va a estar por encima del precio de equilibrio interno. A ese nivel de precio mundial, los productores van a estar dispuestos a ofrecer esa cantidad, mientras que los demandantes van a estar dispuestos a demandar nada más que esa cantidad. Si esto fuera una situación de mercado interno, o de una economía cerrada que no está abierta a la exportación, podemos repasar en Introducción a la Economía que el precio de equilibrio tendería a la baja, porque hay un exceso de oferta. Pero ahora que tenemos una economía abierta, ese exceso de oferta se puede exportar, porque hay muchas personas que están dispuestas a comprar trigo a ese precio en el mercado mundial. De manera que la diferencia entre las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas al precio mundial son las exportaciones. El subsidio a la exportación, como decíamos, consiste en el pago de un monto por unidad exportada. Y aunque el subsidio no se pague a las cantidades que se venden en el mercado nacional, ninguna empresa va a estar dispuesta a vender a 100 si puede vender el mismo producto en el mercado internacional a 120. Con lo cual vamos a indicar un nuevo precio de 120 que va a ser el precio que es tomado como referencia por todas las empresas del país. A este precio de 120, los productores van a estar
más conformes que antes o más contentos y van a estar dispuestos a ofrecer una mayor cantidad, que es Q12. Mientras que a ese precio más alto, los consumidores de este país van a estar dispuestos a demandar una cantidad menor y por lo tanto, ya sea porque los consumidores demandan menos y porque los productores ofrecen más, las cantidades exportadas van a aumentar. Vamos a analizar ahora quién se beneficia y quién se perjudica con esta medida. ¿Qué pasa con los productores? Ya dijimos que se van a beneficiar. ¿Y en cuánto se van a beneficiar? Para eso tenemos que calcular cuál era el excedente del productor en la situación inicial, cuál es el excedente del productor en la situación final y comparar los resultados. Vemos que el excedente del productor en la situación inicial, es decir, la diferencia entre el mínimo precio que hubiera estado dispuesto a aceptar por cada unidad producida y el precio que efectivamente recibe, está dado por ese área de ese triángulo verde. En la situación luego de los subsidios, el excedente del productor va a aumentar hasta ser igual a ese área. Entonces, la diferencia entre los excedentes nos va a dar la ganancia del excedente para los productores que está dada por ese trapecio que tenemos ahí. ¿Qué pasa con los consumidores? Los consumidores claramente van a estar perjudicados. ¿Y en qué cuantía van a estar perjudicados? Bueno, el excedente de los consumidores en la situación original, que era ese triángulo que está ahí. Recordamos que es la diferencia entre el máximo precio que hubiera estado dispuesto a pagar y el precio que efectivamente paga, mientras que en la situación final, después del subsidio, el excedente disminuye, tanto porque se consumen menos cantidades, como porque las cantidades que se consumen lo hacen a un precio más caro. Entonces, la diferencia o la pérdida de excedente de los consumidores está dada por ese trapecio que tenemos ahí. Y ahora bien, este subsidio alguien lo tiene que pagar, es decir, hay un impacto para el Estado o para los contribuyentes. El monto del subsidio va a estar dado por los 20 pesos de subsidio multiplicado por la cantidad exportada efectivamente, es decir, por la cantidad de exportaciones que se producen después de la medida. Entonces el subsidio va a estar dado por el área que tenemos aquí rayada en rojo. Dicen 20 pesos de subsidio multiplicado no por las cantidades exportadas iniciales, sino por las cantidades exportadas que efectivamente suceden después de este incentivo que supone dar un subsidio a la exportación. Se ve entonces que los productores de trigo de Estados Unidos ganan a costa de los consumidores de trigo y del Estado o de los contribuyentes. Tenemos un efecto que es un efecto redistribución que está dado por el tamaño del excedente de los consumidores. ¿Por qué es un efecto redistribución? Porque lo pierden los consumidores pero lo ganan los productores. Y si suponemos que un peso de pérdida o de ganancia tiene el mismo valor social, podemos de alguna manera como cancelarlos y decir que es una redistribución de ingresos o de excedente, pero dentro de los agentes del mismo país. Y después tenemos una parte que está dada por este trapecio que está acá, que lo pierde el Estado, pero lo ganan los productores. Y tenemos, como siempre, estos triangulitos de pérdida de eficiencia neta o de peso muerto, en este caso del subsidio, que son pérdidas que en este caso tiene el Estado, que la pierde el Estado, pero que no la gana nadie. Acá un punto a resaltar es que lo que estamos viendo es un país pequeño, es decir, un país que no es muy grande en el comercio internacional de trigo, de manera que puede exportar todo lo que quiera de trigo a un precio que está dado, que nosotros en este gráfico vemos como una línea horizontal. Pensemos qué pasaría si este país fuera un gran exportador de trigo, como de hecho sucede en muchos productos agrícolas que están subsidiados en la Unión Europea. Si este país fuera un gran exportador de trigo, llenaría de toneladas y toneladas el mercado mundial de trigo, de manera que el precio mundial ya no sería de 100, sino que pasaría a ser, por ejemplo, de 95. Esto genera un costo adicional para este país, porque implica una pérdida en los términos de intercambio, disminuye el precio de sus productos de exportación, una pérdida adicional a esta pérdida neta o irrecuperable de eficiencia que acabamos de ver. Pasamos a ver otra medida de protección a la producción nacional, que es el subsidio a la producción.
Y uno puede pensar, si queremos ayudar a los productores locales, bueno, ¿por qué no darles un subsidio en lugar de protegerlos con un arancel? O de cobrar impuestos a sus competidores del extranjero. ¿En qué consiste un subsidio? Un subsidio, en el caso que vamos a ver, implica un pago por unidad producida, ¿sí? Porque es un subsidio a la producción. Como vamos a proteger a los productores de las importaciones extranjeras, tenemos que graficar un país importador de cierto bien. Recordamos que eso pasa cuando el precio mundial es inferior al precio interno. A este precio mundial, los productores nacionales están dispuestos a vender solo eso y los consumidores están muy contentos y están dispuestos a demandar todo esto que está acá, y la diferencia entre la cantidad ofrecida por los productores nacionales y la cantidad demandada son las importaciones. ¿Cómo se ve un subsidio a la producción? Es decir, un pago por unidad producida como un traslado hacia abajo de la curva de oferta. Y vamos a ver por qué es esto. La curva de oferta, como dijimos, refleja un poco los costos de los productores. Y entonces, si el Estado le da un subsidio de 10.000 pesos por unidad de producto, es una manera de bajar los costos 10.000 pesos para esta unidad de producción, para esta unidad de producción, para esta unidad de producción, para todas las unidades posibles de producción. El costo disminuye en 10.000 pesos, que eso es lo que le paga el Estado a las empresas automotrices por cada unidad producida. Esto implica, como decíamos y mostrábamos recién, trasladar la curva de oferta hacia abajo en el monto del subsidio. ¿Cuál es el efecto de este subsidio en la producción nacional? En principio vemos que con menores costos, que como decíamos se reflejan en esta curva de oferta celeste, los productores nacionales van a estar dispuestos a vender Q2 al precio internacional. Es decir, tenemos a ese mismo precio que antes, no estamos afectando el precio mundial que está vigente en el mercado interno a diferencia de un arancel, a ese mismo precio mundial tenemos más producción nacional que está subsidiada. Tenemos menos importaciones, como se ve también en el gráfico. Y también vemos que los consumidores van a estar exactamente igual, porque en principio son indiferentes entre adquirir producción nacional o extranjera. Lo único que se fijan es el precio, y el precio no varía. Decimos que los productores van a estar mejor, pero ¿cuánto mejor? De nuevo tenemos que calcular los excedentes. Antes del subsidio, los productores producen 2.000 autos y los cobran 100.000. El excedente es ese triangulito que tenemos ahí. Luego del subsidio producen 3.000 y si bien los venden a 100.000, ellos cobran 100.000 más el subsidio, es decir, que cobran 110.000. ¿Cuál es el excedente? En este caso, es la diferencia entre el mínimo precio que hubieran estado dispuestos a aceptar, indicado por la curva negra, y el precio que efectivamente perciben, que es el precio al que venden sus productos más el subsidio. ¿Cuál va a ser el costo fiscal de esta medida? Es decir, ¿cuál es el costo del subsidio para el Estado y para los contribuyentes? Recordamos que el Estado se comprometió a pagar 10.000 pesos por cada unidad producida, no por las unidades adicionales que se producen, sino por el total de unidades producidas. Con lo cual el monto del subsidio va a ser 10.000 pesos por 3.000. Que es eso que tenemos acá. Serían 30 millones de pesos. ¿Cómo se distribuyen esos 30 millones de pesos? Una parte es el efecto redistribución, que es lo que veíamos recién, que es en qué cuantía aumenta el excedente de los productores. Lo que tenemos acá es que parte de ese subsidio se va como excedente de los productores. Pero también tenemos una pérdida neta, es decir, una pérdida que está ocasionada porque en este mercado están participando productores que son ineficientes para producir este bien. Productores más eficientes para producir este bien son los extranjeros. Por eso es que justamente estamos importando la mayor parte de este producto. Este efecto, este triangulito negro, se llama efecto protección y es una pérdida neta del subsidio a la producción. Algo interesante para mirar acá es que los aranceles y las cuotas generan más pérdidas de bienestar que las que genera un subsidio a la producción, o un subsidio a la producción equivalente, es decir, que aumente en la misma proporción la producción nacional, en este caso en 1.000 unidades. Esto es así porque los aranceles y las cuotas distorsionan las elecciones de los consumidores, en el sentido de que
hacen pagar a los consumidores un precio mayor y hace comprar, por lo tanto, menos cantidades. Esto provoca una disminución en el excedente de los consumidores, cosa que no hemos mencionado para nada en el caso del subsidio a la producción. Pasamos al dumping. ¿Qué es el dumping? Es básicamente la discriminación de precios entre países. Consiste en cobrar un producto en el extranjero más barato que en mi país, considerando los costos de transporte y los aranceles. También se llama dumping a la venta de productos por debajo del costo. ¿Qué tipos de dumping hay? Bueno, hay distintas situaciones bajo las cuales se practica dumping. El dumping esporádico, como lo dice la palabra, surge básicamente por cuestiones coyunturales y para liquidar stocks. Entonces, si hay empresas que tienen una gran cantidad de stocks a nivel mundial y por algún motivo no los pueden colocar, pueden intentar venderlos por debajo del costo a otros países. El dumping depredador consiste en la estrategia de una empresa de fijar precios muy por debajo del precio de mercado, incluso por debajo de su propio costo, con el objetivo de eliminar a los productores locales. Entonces viene una empresa extranjera fijando precios muy bajos, de manera que los productores locales se terminan fundiendo. Esta empresa toma su lugar y ¿con qué objetivo hace todo esto? Con el objetivo de aumentar los precios y tener un poder de mercado interesante y poder recuperar toda esta pérdida en la que ha incurrido para llegar a tener esa posición dominante. Hay mucha elucubración teórica sobre esto, de si es posible o no es posible, de si es una estrategia que es viable, pero por lo general los estudios empíricos que han buscado este tipo de dumping no lo han encontrado, porque es de esperar que se incurra en unos costos muy grandes para sacar del mercado a los competidores y después observar un aumento sustancial de precio y unas ganancias lo suficientemente estables en el tiempo como para recuperar todo este costo. Pensemos que la empresa, para tener esta estrategia, tiene que estar lo suficientemente segura que no va a entrar ningún otro competidor. Es decir, de erigir unas barreras a la entrada lo suficientemente importantes para que nadie le venga a competir. Y eso, por lo general, no se ha observado. Lo que sí se ha observado es lo que se conoce como dumping persistente. Este tipo de dumping surge cuando una empresa o un grupo de empresas tiene una posición monopólica o oligopólica en el mercado nacional, es decir, tienen poder de mercado. Eso quiere decir que tienen beneficios extraordinarios, si recuerdan de la materia de introducción a la economía, o que pueden fijar un precio muy superior a sus costos. Y para entender esto es útil también el concepto de elasticidad, precio de la demanda que vieron en esa materia. En el mercado nacional pensemos que la competencia no es muy grande y que los sustitutos son pocos, justamente por eso. Con lo cual se espera que la demanda no sea muy sensible al precio, que sea inelástica. Imaginemos, por ejemplo, un valor de elasticidad precio de la demanda de 0,5. Recordamos que el valor es negativo porque cuando aumenta el precio disminuye la cantidad. Entonces, recordamos que a valores menores a 1 de la elasticidad, es decir, demandas inelásticas, lo que le conviene a la empresa para aumentar sus ingresos es aumentar los precios, porque si bien la cantidad baja, no baja en la misma proporción que lo que aumenta el precio. Si el precio aumentó en un 1%, en este caso, la cantidad disminuye, pero disminuye un 0,5% nada más. Eso implica que el ingreso total va a aumentar. En cambio, en el mercado internacional esto no pasa. Hay mucha competencia y la demanda de los productos es más elástica. Por ejemplo, puede ser menos 10. ¿Qué hacen las empresas en este contexto? Bueno, lo más razonable es bajar el precio, cobrar un precio más bajo. Porque ¿qué nos dice este valor de menos 10? Que cuando el precio aumente en un 1%, la cantidad disminuye en un 10%. Entonces, no nos conviene subir el precio. Por el contrario, si bajamos el precio en 1%, esperamos que la cantidad demandada aumente más que proporcionalmente, un 10% en este caso. Entonces es lógico cobrar en los mercados con mayor elasticidad de precio un precio más bajo. Y entonces tiene sentido desde este punto de vista discriminar precios entre países. ¿Cuáles son las condiciones para que una discriminación de precios sea exitosa? Bueno, en principio los mercados tienen que tener diferentes elasticidades para cualquier precio que uno las quiera medir. Esto implica que los mercados tienen que ser lo suficientemente distintos, como suele pasar en los mercados internacionales, ya sea por distintas preferencias o distinto nivel de ingreso.
Y además los mercados tienen que ser separados, de manera que uno no pueda vender un producto que compró a un precio más bajo en un mercado donde el precio es más alto. Y esto también suele pasar en los mercados internacionales, de manera que los mercados internacionales brindan las condiciones que son necesarias para que se practique esta discriminación de precios. Y esta discriminación se practica no para destruir a los competidores que existen, sino para beneficiar y aumentar los ingresos de la empresa y su rentabilidad. Les dejo dos preguntas. Ustedes deberían leer esta parte del libro, deberían leer todo el capítulo, pero con especial interés esta parte y responder. ¿Cómo se establece el valor del impuesto antidumping en Estados Unidos? Es decir, cómo es el procedimiento para detectar si hay dumping o no, es decir, si las empresas están vendiendo o bien por debajo del costo o bien por debajo de un precio equivalente en su mercado sumado a los costos de transporte y los aranceles. Entonces, si se detecta dumping, se cobra un impuesto antidumping. Ustedes tendrían que explicar cómo se establece el valor del impuesto antidumping. Y también es algo interesante para pensar y para que discutan entre ustedes es por qué se considera que las medidas antidumping son una barrera no arancelaria. Y por último, otras barreras no arancelarias son las políticas de compras públicas, es decir, el gobierno o las empresas estatales o las que tienen una participación importante del Estado puede tener preferencias por los proveedores nacionales y de hecho hay normativa y hay reglamentación que da preferencia a los productores nacionales por sobre los productores extranjeros. El libro de hecho les menciona un ejemplo en Estados Unidos que los productores nacionales tienen una especie de margen de gracia o de changüí, por decirlo así en criollo, de un 6%. Es decir, en cualquier licitación pública, si un productor extranjero establece un valor de 100 por un servicio o un bien, los productores nacionales pueden establecer un precio de hasta 106 y todavía ser competitivos y elegibles. Es decir, tienen este margen de preferencia solo por ser productores nacionales. Esta es otra forma de proteger la producción doméstica y de impedir la competencia con terceros países. De hecho, cuando veamos las negociaciones que se hacen en el marco de la Organización Mundial de Comercio y el acuerdo entre, por ejemplo, la Unión Europea y el Mercosur, muchos de los puntos a liberalizar tienen que ver con las compras públicas, es decir, dejar a las empresas extranjeras en igual condición que las empresas nacionales para competir en las licitaciones públicas. También tenemos las regulaciones sociales, es decir, las restricciones comerciales que intentan promover la salud, la seguridad, la calidad del medio ambiente y, por un lado, es un objetivo valorable y loable, pero también pueden utilizarse para restringir el comercio. Y por último, tenemos unas barreras que son importantes para los países como el nuestro, que son las barreras fitosanitarias o administrativas también. Esto consiste en complicar excesivamente los procedimientos administrativos o los procedimientos aduaneros, que pueden ser normales, pero que los complican excesivamente para que en realidad sean obstáculos al comercio. También puede tratarse de requisitos sanitarios, como en el caso de los alimentos, requisitos de seguridad, por ejemplo en el caso de automóviles o de otros vehículos, de requisitos de etiquetado que cambian constantemente, y esto termina siendo una barrera muy importante al comercio porque por sobre todo es muy discrecional. Los que son más grandes como yo se pueden acordar de un caso, de uno de los tantos casos que hubo de limones, de una exportación de limones tucumanos hacia Canadá, que fue frenada en Estados Unidos porque habían recibido un mail anónimo de que esos limones llevaban anthrax, que era una sustancia que en el año 2000 y algo estaba asociada al bioterrorismo, y se decía que había gente que había muerto por esa sustancia. Y entonces el gobierno de Estados Unidos recibió un mail anónimo diciendo que ese cargamento tenía anthrax y decomisaron ese cargamento y lo prendieron fuego y demás. Y la verdad que nada de eso era verdad, pero los limones se perdieron y las empresas argentinas estuvieron muy afectadas. Y así como este caso, que es extremo, hay una gran cantidad de barreras
fitosanitarias o sanitarias o administrativas que enfrentan los productores nacionales, más que nada en los mercados desarrollados, y que son un obstáculo muy significativo al comercio. Bueno, acá les dejamos las respuestas al ejercicio que les planteamos, y con esto ya terminamos el tema de barreras no arancelarias.